los términos adecuados para un profesional. No decirme el dedo gordo del pie, sino el antejo mayor, o el primer dedo del pie, que presenta no un color rojo negro en la uña, no, cromonicia oscura o cromonicia de color oscuro, que la uña está gruesa, no, la uña presenta pacchionychia. Listo, o sea, buscar los términos adecuados para hacer la descripción correcta de esa lesión del paciente. Entonces recuerden que eso me lo van a entregar la próxima semana. De la próxima semana, la prueba diagnóstica van a procesar la muestra de su paciente, pero además de la muestra del paciente, van a recibir otros 2 puntos, un cultivo y una planta de cultivo. Entonces la prueba diagnóstica normalmente dura 1 hora y media, 1 hora y 40 para que desarrollen esos 3 puntos. La muestra del paciente, la cual le van a hacer examen directo, la van a cultivar, ustedes me van a decir qué medios de cultivo necesitan, yo no les voy a decir, ninguno de los profesores les va a decir a ustedes necesitan este. Si ustedes van y nos piden los medios incorrectos, nosotros se los entregamos, pero ya después se les cobra en la nota por el manejo inadecuado o el procesamiento inadecuado de la muestra. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden, de ahora en adelante, puerta siempre cerrada para que no se los dañen otra vez los aires acondicionados. Entonces hoy vamos a continuar con el diagnóstico de la dermatomicosis. Ya hemos repetido en las 2 prácticas pasadas que las muestras que nos pueden llegar al laboratorio en este tipo de infecciones son las escamas de piel, ojo. Y yo les estoy preguntando la muestra. Es correcto que ustedes digan raspado. ¿Qué es raspado? Raspado es la muestra. Esa es la técnica de obtención. Entonces, si les pido muestra, ustedes me deben decir cabellos, escamas de piel, detritos de uñas. ¿Cómo es la técnica de obtención? Cabellitos amarcados con pinza, detritus o escamas de piel obtenidos con bisturí estéril. ¿Listo? Para que después no me vengan a decir que me va a resultar el quiz, porque me parece que no tuve en cuenta eso. Si les estoy preguntando una cosa, tienen que responder lo que se estoy preguntando. Bueno, entonces, esas son las 3 muestras que nos pueden llegar al laboratorio en este caso. En algunos, inclusive hacen biopsia, pero seguramente porque el médico está pensando en otra cosa y resulta que era una dermatomicosis y con un simple raspado hubiese sido suficiente. Pero no. Entonces, esas muestras, ustedes recuerden que si más al directo cultivo, el directo va a ser normalmente en KOH, pero si no tienen KOH, ustedes pueden buscar alternativas. El GRAM pudiera funcionar. La idea sería en AOH e idealmente con contraste para así facilitar observar las estructuras que sean muy hialinas. También van a cultivar, si les solicitan cultivo, en este caso sería muy importante el cultivo. Recuerden que el cultivo puede, nos permite identificar el agente y con el agente ya el médico puede elegir el medicamento más adecuado, porque como hemos visto en clase, normalmente las infecciones por hongos, por dermatofitos antropofílicos, requieren tratamientos mucho más prolongados que si la infección fuera por uno zoofílico o neofílico, que la respuesta inmune, como es tan ruidosa en ese caso, va a ayudar a que la infección inclusive sin tratamiento se mejore. En cambio, los antropofílicos pueden persistir por mucho tiempo, entonces en ese caso los tratamientos tienen que ser muy extensos. Por eso es importante el cultivo. Además del cultivo, también conociendo la gente, el médico puede inferir cuál pudo ser el foco de contaminación más probable. La cadena de transmisión. Tiene una misma de una casa, pero gato, hay que tratarla, hay que revisar si no tienen lesiones activas, si no, recuerden que probablemente se ve un buen ambiente porque no presiona gatos, que es 30% de los perros asintomáticos, son portadores asintomáticos de esos agentes. Listo, entonces, importantísimo
reconocer el foco de contaminación para no volver a reinfectarse el paciente. Bueno, y la tercera beneficio de conocer el agente sería, en caso de que el paciente no esté mejorando con los tratamientos más ideales o recomendados, tener un cultivo con que hacer pruebas de sensibilidad. Por eso el cultivo es muy importante. Y recordemos otra vez, tenemos que optimizar o no gastar los medios de cultivo que son por todos los microorganismos sin necesidad de cultivo. Entonces, por eso, muéstrate lesiones alopécicas en el cuero cabelludo o en escamas de piel de zonas que no sean intertrigos, solamente las sembramos en micocel. Pero si las muestras son de intertrigos, o sea, pliegues, palmas o plantas, o detritus de uñas, ahí sí sauromicocel, y en algunos casos podemos adicionar otros medios como el cromagar, cuando sospechamos que la infección puede ser por levaduras, o un PDA para el aislamiento y mejor despoblación de los mohos ambientales. Lo vamos a empujar a temperatura ambiente hasta por un mes, entre 20 días y un mes, pero revisándolos cada semana. Si es un dermatofito, el que me creció, recuerden que no me importa si cumple o no los criterios de Gupta, porque los dermatofitos, al no ser microbiota, cualquier aislamiento, aunque sea una sola colonia, con examen directo negativo, le vamos a dar importancia. Pero los dermatofitos siempre se van a informar sin importancia si el examen directo fue positivo o no. Y la cantidad de colonias tampoco nos va a importar, mucho menos si lo llevamos a repetición. Listo. En cambio, con un tronco ambiental, exceptuando el neocitalidio, que prácticamente lo tratamos como si fuera un dermatofito, ahí sí vamos a cumplir los criterios de Gupta. Criterios de Gupta que implican no negociable, el examen directo siempre debió haber sido positivo. Observar hifas aceptadas, hialinas o dermatiáceas. Si encuentro hifas aceptadas dermatiáceas, de una vez digo, es un modo ambiental, modo negro ambiental. Si observo hifas aceptadas y hialinas del examen directo, yo no podría decir si es un dermatofito o un ambiental, porque los dos pueden producir las estructuras. Hay veces encontramos las hifas muy tortuosas, o sea, como todas torcidas, con clamidoconidias. Anteriormente eso era suficiente para decir es un moho ambiental desde el examen directo, pero ya ahora nos dicen no, hay algunos dermatofitos que pueden hacer algo así, principalmente en lesiones muy viejas. Entonces mejor no digamos, no demos tanta información, pero hay veces las condiciones de ese microambiente de la uña principalmente o espacio interdigital entre el cuarto y microdedo son tan buenas para el hongo ambiental que esporulan. Entonces, además de las cifras, yo puedo encontrar fialides de fusario, fialides y conidias de fusario, o puedo encontrar anélidos y conidias de Scopulariopsis, o hasta cabezuelas de Aspergillus. Si yo observo eso, ya puedo decir que una vez el médico se observan esas estadialinas, cabezuelas de Aspergillus, o fialides y conidias de fusario. Y ya con eso el médico sabe desde el examen directo que está frente a una dermatomicosis o una onicomicosis por un modo ambiental. Pero si solamente observo las cifras, no le puedo decir nada más. Y él va a esperar el resultado del cultivo. Ya por lo menos sabe que el paciente tiene una dermatomicosis o una onicomicosis, porque estamos evidenciando lanzamiento de las estructuras del ojo. Cuando le llega el resultado, entonces, si es un dermatofito, recuerden, cualquier aislamiento del dermatofito va a ser de importancia. Pero si es un modo ambiental, lo lógico que el médico piense es, ¿será que sí se cumplieron los criterios para darle valor a este aislamiento? ¿Será que creció en la mayoría de los sitios de siembra? Por eso hacemos un mínimo 8 para tener suficientes sitios para decir efectivamente es la mayoría
o apenas aparecieron 2 o 3 colonias que pudieran corresponder a una contaminación. Y el otro criterio que es aislamiento a repetición sería ideal, pero en la mayoría de los casos no se cumple, porque como les comentaba en el laboratorio pasado, eso le toca asumirlo normalmente al laboratorio, porque la EPS no lo va a aprobar, porque el paciente se la enoja y le decimos que no se repetirlo y encima cobrarle otra vez el examen. Entonces, si el laboratorio no asume esa responsabilidad, ese costo, pues no se puede hacer. Y para los laboratorios también resulta muy costoso asumir ese tipo de examen. Pero serían los 3 criterios. Hay veces en el examen directo, pero estos modos ambientales, ustedes van a observar deberían poner arriba, donde siempre se ve. Sin embargo, les crece, cumpliendo los criterios de Gupta, un modo negro, un modo de Mathiasen. Y ustedes dicen, uy, me equivoqué, o qué pasó, soy un impresionista, porque estoy viendo el examen directo y payalinas, pero me está creciendo un modo de Mathiasen. Resulta que los modos negros, la producción de melanina, toma su tiempo. Además, requiere de sustrato para poder transformarlo en melanina. Si el sustrato no está disponible en los tejidos del paciente, puede ser que el hongo crezca simplemente como un hongo hialino, pero en el medio de cultivo sí los encuentra. Entonces, por eso ahí sí puede manifestar su morfología típica. Puede ser un modo negro, entonces no se asusten. Si ustedes informaron al médico y aceptada hialina, si les procesó un modo de Mathiasen que cumple los criterios de cultivo. Listo. Entonces, modos de Mathiasen, modos que causen dermatomicosis y politomicosis, el listado ya es supremamente largo, muy largo. Puede ser que por el cambio climático se están acostumbrando a la temperatura ya del hospedero humano. Puede ser de que ya también ampliaron su distribución en el ambiente y nos exponemos con más frecuencia, o puede ser que las condiciones de los pacientes actuales están favoreciendo que ellos hongos puedan establecerse perfectamente en los tejidos, sitios húmedos como para en plantas para buenas uñas. ¿Listo? Entonces cada vez van a encontrar mucho más agentes informados con infecciones en uñas. Y hay que importancia de aplicar los criterios de Gupta para darle valor o no a la imagen. Entonces vamos a tener el más común, el más importante para nosotros a nivel local. Nosotros tenemos de la casuística más alta, junto con la India, y es el neocitalidio, que la colonia no tiene pierde, pero recuerden que en micología no vamos a hacer diagnóstico por morfología macroscópica. Esto nos va a guiar, vamos a decir, uy, esto parece neocitalidio, y además vamos a evidenciar que es un crecimiento muy rápido, porque si yo estoy revisando los cultivos a los 5 días, ya la colonia está casi. O hay veces comenzamos blanca o beige, ya la semana o las 2 semanas ya está completamente negra, por delante y por detrás. Esto es importante para diferenciarlo con nosotros de este crecimiento. Un crecimiento similar como los mohos aceptados, pero los mohos aceptados los tenemos oscuros por delante, pero por detrás. Transparentes, brillaninos, porque ellos normalmente tienen más hialinas. En este caso, como el hongo es un hongo de Mathiasen, vamos a ver oscuro por delante y por detrás. Pero la morfología macroscópica simplemente nos guía, y eso es compatible con un neocitalidio. Voy a hacerle placa. Y al hacerle la placa, voy a observar el tipo de gonidogénesis más simple, la talicoártrica. Entonces vamos a ver un hongo que produce unas cifras aceptadas de Mathiasen muy anchas. Cifras aceptadas de Mathiasen anchas. El neocitalidio. Que incorporan por el mecanismo talicoártrico, formando macrogonidias que pueden ser ameno, divimo, y algunas pueden inclusive ser lágrimas. Están ahí. Hijas están Mathiasen y artrogonidias. Pero también este hongo nos puede producir otro tipo de hifas, mucho más delgaditas, y halinas, pero también se pueden
De la mitad. ¿Cuál es la pista? Entonces, en neocitalina podemos encontrar los dos tipos de hifas. Es que eran como así. Con las más Bolitas. resaltantes estadas hematiáceas. Hay un hongo que pusieron que es aquí, que es neocitalino dialino. Neocitalino dialino hace algunos años se consideraba una especie diferente. Y ahora se ha demostrado que es el mismo neocitalino, simplemente unos aislamientos dialinos, aislamientos albinos. Entonces, vamos a observar exactamente lo mismo, pero todas las estructuras serían hialinas. Ese neocitalino no hay pierde. Ese neocitalino también, si lo coloco así como hacíamos, ¿se acuerdan del que la de Ortae? Yo lo podía sacar un pedacito de luz, de plátano, un pedazo de zanahoria. Si yo hago lo mismo con neocitalinos, me va a producir no la reproducción sexual, siguen siendo reproducción asexual, que no puedo formar quimídeas. Por eso ustedes en algunos libros pueden encontrar que a neocitalinos inmediatos le daban otro nombre, lo llamaban la traza mamífera. Y era simplemente era el estadio que se dedicaba a formar las pigmídeas, que son esa forma de protección, pero de la reproducción asexual. A neocitalinos le han dado muchos nombres. Anteriormente se llamaban Hendrixoidea toroidea, posteriormente neocitalino inmediato, luego neocitalino inmediato y la traza mamífera, pero el nombre correcto actualmente es neocitalino inmediato. ¿Listo? Bueno, ese es muy fácil de reconocer. Ya tenemos otros agentes que los organizamos por tipo de célula conidiógena. El tipo de célula conidiógena más común en estos modos ambientales que causan enfermedad en el humano son las piálides. Entonces vamos a tener en segundo lugar de importancia entre los modos ambientales a nivel local a Fusarium. Fusarium nos produce unas piálides, pero no son las piálides típicas, no son las botelitas bonitas, sino que son piálides que dependiendo de la especie o el complejo de especie pueden ser de formas muy diversas. Yo puedo tener unas piálides, son unas fibras muy delgadas de halinas, unas piálides cortitas, de boca estrecha, o puedo tener unas piálides largas que inclusive parecieran una ramificación de la hija. Y de esas piálides van a salir diferentes tipos de comedias. Fusarium puede producir hasta 3 tamaños diferentes: macrolas más grandes, microlas más pequeñas y mesolas intermedias. Las microconidias normalmente van a ser unicelulares o bicelulares, o sea, amero, o algunas pueden ser divimo. Tienden a ser lanceoladas también, aunque por lo pequeñas no va a ser tan fácil de diferenciar eso. Entonces, si uno más pero no, la vida no se está ligeramente. Las mesoconidias también pueden ser amero, divimo o hasta fragmo, pero las más características de las que nos ayudan a decir con tranquilidad ese puede ser Fusarium son las macroconidias falciformes, tipo fragmoconidias, que tienen una célula basal y una célula pie. Células pie donde están pegadas o donde se desprendieron de la piálide, que da la impresión como un taconcito. Taxonómicamente es importante para nosotros no tanto, porque menos mal para el médico con decirle que eso es Fusarium sp es suficiente. No tenemos que llegar a complejo de especies, mucho menos a especies, porque es de lo más complejo que hay en los hongos de importancia clínica, tratar de identificar la especie de Fusarium, inclusive con técnicas moleculares. La dificultad, porque los marcadores genéticos que tenemos no son tan informativos. Nos tendríamos que ir a genoma completo, y genoma completo es, además de costoso, que ya no lo exacto, es difícil de analizar tanta información. Entonces, con decirle al médico, Fusarium sp suficiente, ya con eso
se hizo el diagnóstico de la dermatomicosis y él va a iniciar el tratamiento. Listo. Y Fusarium es el segundo ambiental de importancia de nuestro medio. Entonces hay que tenerlo muy presente. Cuando veamos la dialicomicosis más adelante, vamos a ver algunos complejos de especies, pero simplemente como para tenerlos presentes, pero sin necesidad de tenerlos que identificar en el laboratorio. Fusarium normalmente nos da unas colonias algodonosas laxas de colores pastel. Entonces también de la macroscopía empezamos a decir, uy, eso parece un Fusarium, pero nuevamente, compatibilidad. Nunca con macroscopía vamos a asegurar cuál es el agente. Bueno, hay otro agente que se parece mucho a bueno, para yo decir que es Fusarium, tengo que encontrar macro y micro. Si ustedes me encuentran solamente macroforidias, por más que busquen, no podemos asegurar que eso es Fusarium, porque tenemos algunos hongos, por ejemplo, Coledotricum, ya se me olvida el otro, que producen unas conidias grandes parecidas a las del Fusarium. Y tenemos muchísimos hongos que producen conidias pequeñas parecidas a las del Fusarium. Entonces, para yo decir que es un Fusarium, sin la certeza, porque ya ahora con la biología molecular lo que era Fusarium quedó dividido en varios géneros, pero para no enredar la vida del médico y no complicarnos nosotros tanto, decimos Fusarium SP y por eso es suficiente. Pero si yo observo un hongo muy delgadito, son unas islas hialinas muy delgadas, con unas hialides cortas que parecen espinas, las denominan hialides en punzón, con una aguja, que produce acúmulos de conidias pequeñas, que pueden ser anidrimo, y que tienden a agruparse y cerca del locus conidiogénico, a las denominamos falsas cabezas. Con estas características yo digo, uy, esto es un acremonio o un sarocladio. Acremonio y sarocladio, pero va a tener que hacer todo eso en dibujo. Yo estudio eso así, me ayuda bastante. Vamos a conseguir con eso. También es un componente de nuestro medio y es complicado de tratar, por eso es importante diferenciarlo de un Fusarium, acremonio o sarocladio. El acremonio también es muy frecuente esto, y ustedes van a encontrar hifas coremiales. ¿Qué son hifas coremiales? Son hifas que se agrupan en arterias. Acremonio o sarocladio. Bueno, otra característica de algunas especies o complejos de especies de Fusarium es que hacen muy frecuentemente clamidoconidias. Clamidoconidias solitarias o clamidoconidias en parejitas de grupo. Dijimos Fusarium SP. Ya estoy hablando de otro género que se parece mucho a Fusarium, pero solamente produce conidias pequeñas. Sería Sarocladium, Acremonio no Sarocladium, el que está ahí. Tenemos otros productores de diarios y ustedes ya ni los reconocen de sobra. De Aspergillus. Pero recuerden que Aspergillus se caracteriza por formar una hifa que sirve de soporte de la célula conidiógena que sería el conidióforo. Pero en este caso el conidióforo suele ser ancho y asentado, que nos puede llevar a confundirnos si lo vemos a la carrera. Y es decir, utilizamos pneumó asentado, ¿no? El conidióforo puede ser asentado, pero las células como tal son sentadas. Ese conidióforo termina en una dilatación, que la vamos a llamar vesícula. Y sobre esa vesícula se forma la célula conidiógena, que serían las tiálides. Muchas tiálides de montecita. Son cerca de 500 especies de Aspergillus.
muchas de ellas con características morfológicas e inclusive bioquímicas, fisiológicas muy similares, que llevan a que por las técnicas convencionales no podamos decir la especie. Entonces, en Aspergillus sí nos toca acercarnos acercarnos en esa identificación, no a nivel de especie, pero sí a nivel de sección. Sección es el equivalente a complejo de especie, simplemente que los que trabajan Aspergillus decidieron llamarlo sección, no complejo. Pero aquí sí vamos a ser un poquito estrictos en tratar de llegar a identificar a nivel de sección. En este momento nos vamos a dedicar a trabajar 3 secciones de Aspergillus. Ya, para el final del curso, vamos a ir a 8 o a 10. Pero por el momento tenemos 3. Tenemos sección nigri, sección flavi y sección fumigati. Y se las dije en tamaño descendente del tamaño. En orden descendente del tamaño. Entonces, nigri es grande. Es tan grande que desde 4X puedo ver muy bien las estructuras del hongo. Además, del nombre viene de que la colonia normalmente tiene unas tonalidades oscuras que son dadas por los acúmulos de conidias. Son conidias que tienen mucha melanina, entonces pueden ser casi negras o café. Entonces, con esa característica ya casi podríamos sacar que esa es la sección nigri. Pero si vamos a ver en detenimiento la estructura, vemos que la cabezuela es gigante, muy grande, la cabezuela enorme, con un conidióforo ancho de pared gruesa, muy coloreado de amarillo, puede hasta de café, que termina en una vesícula muy globosa, o sea, muy circular. Y Aspergillus sección nigri tiene una característica llamativa en su cabezuela, y es que posee una estructura adicional antes de las piálides, es decir, entre la vesícula y las piálides tiene una estructura que se llama médula. Médula es simplemente como un escaloncito, es un adorno, pero eso le va a dar la característica ¿Meco o médula? clasificar a este Aspergillus como biseriado. Biseriado. Entonces la cabezuela de Aspergillus sección nigri es biseriada. ¿Por qué? Porque tiene médula. Mécula. Médula. Entonces de esas médulas salen paquetes de diálides. Pero son tantas que es difícil diferenciarlos. Entonces ahorita vamos a tratar de ver o identificar si tienen médula o no. Que simplemente moviendo el micrométrico vemos que hay una división, una zona de diferente densidad entre la piálide, entre la piálide. Aspergillus sección nigri es completamente fértil. ¿Qué se refiere a completamente fértil? Que tiene médulas y piálides en toda la extensión de la vesícula. Parece un solecito. Y de esas piálides van a salir cadenas de conidias muy oscuras. Conidias equinuladas. Equinuladas, recuerden que son espinitas o conchucitos. Y que se van a organizar de manera radiada, como un abanico, se abre como un abanico. Entonces no hay pierde, por la Aspergillus sección nigri no hay pierde. Ya nos vamos a la segunda sección, que sería Aspergillus sección flavi. La sección flavi es más pequeña. El conidióforo también es ancho. Puede tener una pigmentación ligeramente amarilla y una característica muy llamativa es que si ustedes se vienen a esta parte entre el conidióforo, o sea, la parte final del conidióforo donde ya comienza la vesícula, van a ver que es circulado. La vesícula es globosa, está redondita. Aquí podemos tener
o me puede generar confusión, porque aspergillus flavus puede tener cabezuelas mono o biseriadas, o sea, sin médulas o con médulas. Pueden estar las dos. Entonces no puede generar confusión si no le vemos las médulas. Recuerden simplemente ese escaloncito de donde salen las pirámides. Aspergillus flavi también es completamente fértil. Pero ojo, cuando ustedes miran al microscopio, si se encuentra la cabezuela de frente, va a ser fácil decir, uy, sí, es completamente fértil. Pero puede ser que la cabezuela haga, pues que haya una posición que no nos permita ver completamente la vesícula. Entonces puede entrar confusión. Pero también tenemos las colonias que nos están apoyando, la morfología macroscópica. Mientras que la sección libre, es oscura de color negro prácticamente, la aspergillus sección flavi es pulverulenta, gruesa, pero de color verde amarillento. Bueno. También aspergillus sección flavi es completamente fértil y también me produce las conidias radiadas, abriéndose como un abanico. Mientras que aspergillus sección fumigati, que sería la más pequeña de todas, para tener unos conidióforos que pueden ser muy alignos, entonces se dividen del color azul de la luz del lactofenol. La vesícula es subglobosa o en forma de clava, es decir, no es completamente redonda o parece más empate. Aspergillus sección fumigati es monoseriado, solamente produce tianes, no produce médulas. Y otra característica importante de la aspergillus sección fumigati es que es parcialmente fértil, es decir, que las tiálides solamente salen de una porción. Parecía como que estuviera solamente pelos, solamente una porción. Y las conidias se forman en cadena a manera de mechones. A esto se llama una organización columnar. En estas otras decíamos que era radial o que se abría. En esta se organizan mechones, lo denominamos columnar. Entonces, estas tres secciones sí no son negociables. Inclusive la prueba diagnóstica les puede salir cualquiera de estas tres y no va a ser suficiente con que me digan aspergillus SP. Es decir, a cuál de esas tres secciones pertenece. Aspergillus sección fumigati también desde la colonia empezamos a desarrollarlo. Una colonia de un color azuloso o hasta grisáceo. Listo, muy parecidas a las de penicilio. Entonces, por eso la morfología macroscópica nos puede engañar. Bueno, otro agente que sí es menos frecuente, pero muy común como contaminante, que podemos encontrar en nuestros pacientes, es a penicilio. Entonces, recuerden que penicilio es como un aspergillus, pero sin vesícula. Las tiálides salen directamente del conidióforo. Con penicilio lo mismo que usan los más penicilio. Es algo papelito clínico. La semana que viene. A explicar disecciones, menos estrés, penicilio, son muchos más los productores de tiálides que pueden causar infecciones, en este caso en uñas y en piel en humanos, pero eso es lo más importante. Ya pasamos a los productores de anélidos. Y entre los productores de anélido, uno de los más comunes para nosotros es escopulariosis. Entonces, escopulariosis se va a caracterizar por formar anélidos, que pueden ser terminales al conidióforo, pero pueden producirse solitarios, se llaman huérfanos. Recuerden que aquí se supone que estarían las cicatrices que se forman cada vez que se una conidia. Sin embargo, esto no es tan fácil de evidenciar en microscopía de luz.
Pero hay una característica que nos hace sospechar de que estamos frente a un anelio. Las conidias con base trunca. Una base plana. Entonces se forman cadenas de conidias, pero evidencio que las conidias tienen un lado plano. En el caso de el populariosis brevincaulis, que es de las más frecuentes causando infecciones en humanos, vamos a ver que las conidias parecen como con doble pared, la pared muy gruesa y titulada como muchos. Ustedes tienen aquí otras populariopsis, otro que le colocan ahí es populariopsis, que ya, pues que antes la llamábamos las populariopsis negra o de Matiacia, pero ya la sacaron, pues la sacaron a un género diferente. Las tienen por acá, el Microvascus piscis. Entonces esta es la que han denominado o denominaban las populariopsis negra. Como es mucha melanina en la pared, es mucho más difícil de tratar que esas. Por eso es importante no decirle al médico solamente, eso es populariopsis SP. Pero, o sea, no vamos a llegar a la identificación de especie, pero sí diferenciar si esa es la de Matiacia o corresponde a una hallazgo. ¿Listo? Tenemos otro agente, que no sé si nos lo mandaron, que también produce anélidos, pero son anélidos ellos sí imposibles de ver, hasta la microscopía electrónica de identificar que es un anélido. Se llama pseudosporio. Va a producir unas estructuras que parecen una hifa, y desde esa hifa va a salir una conidia de pared gruesa refringente que la han denominado como nebulica de aceite, que no va a ser lo mismo que en el populariopsis formando cadenas, sino que se van a desprender. Entonces pareciera como que fueran solitarias, no, son seriadas. Ese es el pseudosporio, que va a ser muy importante como oportunista, porque es muy resistente. Pero podemos también causar infecciones creo, sí, de los que nos mandaron están eso. O sea, el listado es muy largo, pero no nos vamos a detener ahora en estos modos ambientales porque los vamos a retomar y vamos a ampliar el número cuando lleguemos a las diarrifomicoses y las pleurofomicoses. Pero acá yo puedo encontrar mohos negros que ustedes conocen desde la conidiogénesis, turbularia, terciaria, bipolaris, ellos también pueden causar onicomicosis soluciones en piel. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar hoy. Tienen los cultivos nuevamente, tienen las demostraciones enfocadas, tienen acrimonio, un acrimonio muy bonito donde se le observan las falsas cabezas. Tienen también acrimonio en la caja de colección, pero quizás no va a estar tan típico, tan bonito. Entonces, para que vean las demostraciones, y tienen las demostraciones de la semana pasada. Se les cambió la histopatología. La semana pasada habíamos visto una placa con plasmamentenamina de una dermatopitosis, es decir, donde se observaban los fragmentos de hifas a nivel del estrato córneo. En este caso se les colocó fue la coloración de paz. Entonces ya las estructuras no las vamos a ver de color gris o negro, sino que las vamos a ver de color púrpura. Pero eso es muy evidente. La coloración de paz es muy buena. Listo. Y recuerden, los que no revisaron o no haya crecimiento del mismo cultivo, hoy es la última oportunidad para hacer el desmonte. Listo. Intentarnos a la obra.